Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que estamos ante un claro ejemplo de abuso empresarial, de un mecanismo refinado de empresas híbridas, como tal lo han explicado ya las dos intendentes de compañías y de seguros, en el sentido de encontrar un hueco normativo y reglamentario del que se aprovechan para poder hacer estos cobros indebidos, porque se ha hecho un esfuerzo por regular aquellos que prestan, por ejemplo, servicios de seguros. Sin embargo, el contrato es similar. Y lo otro que nos llama la atención y es significativo es que durante las comparecencias que hemos escuchado no se ha mencionado a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, donde están especificados los derechos de usuarios y consumidores y donde nosotros estamos poniendo el centro de la atención y de la acción defensorial que voy a proceder a explicar. Lo primero que quiero decir, pasa al siguiente por favor, lo primero que quiero decir es que desde el enfoque de derechos humanos hay 3 obligaciones que las 4 instituciones de control que están convocadas y que tienen directa competencia tendrían que cumplir. Primero, y que se ha dado cuenta de esta parte, es la investigación y sanción a todos los responsables, tanto públicos como privados. La segunda es la reparación a todos los afectados. En efecto, esa es otra obligación y que ese es el único lugar donde por ahora hemos recibido noticias desde el presidente de la República, y la superintendencia ha activado el 1-800 cobros indebidos y las otras instituciones links en la página web para poder receptar quejas. Pero el tercer punto creo que nos parece el más importante y es pensar cuáles son las medidas de no repetición que el Estado en su conjunto va a adoptar para que esto no vuelva a suceder. La siguiente, por favor. Brevemente voy a mencionar aquellos derechos de usuarios y consumidores que están inmiscuidos en esta situación y que sobre eso no se está hablando. Retomaba que estamos en el punto de recordar aquello de los derechos de usuarios y consumidores, porque de eso no están hablando las 4 instituciones que han comparecido hasta el momento, sobre todo en el tema de reparación e indemnización por daños y perjuicios. No es suficiente devolver el valor debitado de manera inautorizada, porque ese valor que se debita a una persona en términos de su economía puede ser suficiente para afectar otros derechos que ejerce con aquel dinero que está depositado en una institución financiera. Y aquí quiero referir, y es evidente para todos, que una persona que tiene un salario básico y que en 3 años de débitos no autorizados podría acumular un par de salarios debitados sin su autorización, y eso perjudica su economía. Y el otro tema que me parece significativo, porque sí que tenemos competencias y es que las acciones que estamos tomando nos determinan la posibilidad de garantías jurisdiccionales de protección de derechos, pero conminamos a las instituciones que nos han precedido a que se responsabilicen administrativamente de las falencias en la regulación y el control que debieron haber hecho. Y aquí voy a poner 2 puntos específicos que la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor sí lo incluye y que no podrían haber evitado las instituciones, tanto las públicas como las privadas, que se han asociado para los cobros indebidos, y es la obligación de entregar contratos de adhesión suscritos y sumillados a los usuarios. Ya en el 2000, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor obliga a que todo contrato de adhesión esté por escrito, sumillado y entregado a la persona. Es decir, hay una intencionalidad de mostrar que hay unas compañías híbridas que no califican como empresas aseguradoras y por lo tanto aparentemente nadie está encargada de regular, pero la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor exige a las empresas que los contratos de adhesión estén suscritos y sumillados, y eso ha ido avanzando en términos de las telefónicas, de las aseguradoras, pero las empresas siempre encuentran los vacíos legales para poder seguir lucrando, incluso si eso significa engaño a las personas. Otra cosa que es importante y tiene que ver con la discusión de si solo nos quedamos en los reclamos individuales o hacemos una acción estructural, es que el reclamo individual le está invirtiendo la carga de la prueba al afectado, porque yo tengo que acercarme y demostrar de algún modo que yo no di autorización para el cobro indebido que se está haciendo, cuando lo que debería suceder es que todas las empresas involucradas, tanto las financieras como las no financieras que actúan en asociación, deberían mostrar la autorización expresa que yo di para tal cosa. Y voy a referirme a Chubb Seguros. En el caso personal, me han entregado una tarjeta de crédito, la llamada, pregunté si tenía algún costo el que me otorguen la tarjeta,
10 días después de recibida la tarjeta, Chubb Seguros debitó $43 y después, 10 días después, llegó un correo electrónico indicando la póliza a la que se refería el intendente, indicando la póliza que yo debía firmar cuando el cobro ya se había realizado. Hasta la fecha la empresa no ha respondido y pongo el ejemplo personal en el sentido de no es suficiente la multa, no es suficiente la multa al representante legal, es que el reclamo individual que yo hago no es garantía de no repetición de lo que está sucediendo actualmente y me parece que hemos llegado a un punto en el centro del problema desde la perspectiva de la Defensoría está la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera porque son los encargados de emitir normas de regulación y control que deben ejecutar tanto la Superintendencia de Bancos del Ecuador como la Superintendencia de Compañías y Seguros. Tanto el artículo 248 como el artículo 158 del Código Orgánico Monetario determinan con claridad algo. Ninguna institución financiera puede realizar los cobros sin la autorización expresa, pero adicionalmente determina que es obligación de la Junta, regrésese una por favor, que es obligación de la Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera establecer la norma que explica qué es esto de la autorización expresa y previa. Eso no ha sucedido y hay una responsabilidad directa de esta Junta y que además debería conocer del resultado del control que las otras dos superintendencias realizan y de eso no se ha informado de lo que al menos hemos estado escuchando desde las 9 de la mañana que está presente una compañera de la Defensoría del Pueblo. El trabajo de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado me parece que ha sido bien ilustrativo. Respaldamos esas investigaciones defensoriales porque están intentando entender el círculo completo de abuso. Las siguientes, por favor. Otra más. Otra más. De ahí que consideramos que existen acciones y omisiones cometidas por las 4 instituciones del Estado que permiten y facilitan el cobro indebido. Ahí hay una responsabilidad administrativa clara. Y la otra es que las empresas, y sería importante escuchar a la Asociación de Bancos, a los gremios que acumulan estas empresas de existir, las empresas se asocian para aprovecharse de estas acciones y omisiones, de este hueco normativo, legal y reglamentario existente para cobrar indebidamente, porque no es un caso aislado, definitivamente no es un caso aislado. De la información que ha presentado el intendente de compañías, 1.300 casos presentados solo el día de ayer, estamos hablando de probablemente una política generalizada y sistemática. Ahora sí me meto de lleno en las acciones que estamos haciendo. Primero que hicimos el 16 de octubre fue inmediatamente salió públicamente la información, remitimos 2 oficios a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. Entiendo que están respondiéndole a la comisión, que también inició inmediatamente, no han respondido hasta la fecha, y 2 días después del 18 de octubre decidimos abrir una investigación defensorial y voy a explicar el objeto de la investigación. Y en tercer lugar, y esto es algo significativo porque está conectado al bajo número de reclamos que existen por esta situación en la Defensoría del Pueblo, hemos emitido directrices a territorio y se está elaborando una campaña porque ni la Superintendencia de Bancos y ante la inexistencia de defensores del cliente, la mayoría de gente no accede al internet en este país y ese es un dato significativo. Entonces estamos alentando, digamos, por una campaña más local y las directrices que hemos emitido para registrar los casos que se puedan presentar, canalizarlos a la Superintendencia de Bancos Seguros, presentarlos también a la Comisión de Fiscalización y alimentar el expediente defensorial abierto. No me voy a centrar en los pedidos que hemos hecho, decir que habíamos convocado para el día de ayer a las 4 instituciones, han pedido el diferimiento por su comparecencia para el día de hoy de la Asamblea Nacional y se ha fijado como nueva fecha el 31 de octubre de la próxima semana para que comparezcan también las 4 instituciones para dar respuesta a la Defensoría del Pueblo sobre este enfoque de derechos humanos. ¿Qué pretende la investigación defensorial? La investigación defensorial pretende entender aquello que hemos intentado comprender a través de las intervenciones de las distintas instituciones, porque nosotros entendemos que la responsabilidad de controlar de la Superintendencia de Compañías no debería decir simplemente es que no tenemos la competencia de ver este tipo de empresas legalmente constituidas en la Superintendencia de Compañías. Y voy a referirme al caso paralelo en que la Defensoría del Pueblo actúa adecuadamente
en el periodo anterior de la Defensoría del Pueblo y respecto de una situación que también sucedió, digamos, no durante este gobierno, pero que se sigue manteniendo, y es el caso de cocinas de inducción. El caso de cocinas de inducción lo que significó fue una investigación defensorial porque en 2 años se identificaron 2.500 casos, casi 2.500 casos de afectación a usuarios y consumidores, y derivó en una acción de protección contra el Estado, el Ministerio de Energías Renovables, y contra las empresas, entre ellas la empresa ICESA. ¿Si nos podría dar detalle de en qué consistió, cómo se dio? El abuso era que se entregaban las cocinas de inducción, se engañaba a la gente diciendo que recibían la cocina de inducción, iban a pagarla en cuotas, y cuando llegaba a la cocina de inducción, sobre todo a sectores rurales, no había la conexión 220. Entonces la cocina de inducción estaba empaquetada, la gente seguía usando sus otros modos para cocinar sus productos y sin embargo se les estaba debitando en la planilla el valor. Pero lo que se identificó con los 2.500 casos identificados en 2 años es que no era un caso aislado ni una situación de el reclamo individual que cada persona debía hacer, porque la mayor cantidad de afectados eran personas analfabetas en unos casos, personas con discapacidad en otros, personas con adultas mayores en otros, y las empresas con el MER habían tenido una asociación que permitía y facilitaba que se entreguen cocinas de inducción que no se iban a poder utilizar y que a la fecha no se pueden utilizar porque no se ha implementado el tema de poder conectar la cocina de inducción a una corriente 220. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque estamos haciendo exactamente lo mismo. La investigación defensorial en ese caso tomó 3 meses, ojalá podamos hacerlo lo más pronto, es octubre, nuestro periodo de transición tal vez termine a finales de año, cerrar la investigación defensorial y creo que estaremos en la posibilidad de decidir si amerita una garantía jurisdiccional de protección de derechos para conseguir la reparación integral y no solo el que se le devuelve el dinero. La siguiente, por favor. Y estaba el tema de los lineamientos y directrices para incentivar que la gente presente sus reclamos. Somos de las instituciones convocadas la única que tiene presencia provincial. Nuestra intención es ayudar a la gente a canalizar los reclamos hacia la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero asimismo alimentar y justificar si estamos frente a esta política sistemática y generalizada. Lo último que debo decir antes de pasar a las cifras es que actualmente y el día de hoy va a ser votado en la Comisión Especializada de Participación el proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, las reformas que ha presentado Dina Benavides, donde precisamente se corrige una distorsión que enfrenta la Defensoría del Pueblo, y es que nuestras competencias en usuarios y consumidores se restringen al reclamo individualizado y a un sumario que lo único que busca es mediar, en este caso entre el banco y GEA, con el usuario y consumidor. Si nos quedamos en esa lógica, se van a seguir repitiendo los casos. Las reformas a la ley orgánica plantean que la actuación de la Defensoría del Pueblo en términos de usuarios y consumidores debe ser precisamente desde esta otra lógica. Hacer investigación defensorial, determinar las prácticas abusivas de poder y poder corregir aquellas prácticas que al final del día están afectando de derechos de usuarios y consumidores. Desde el 1 de enero del 2014 hasta el 16 de octubre del 2018, se recibieron a nivel nacional solo 138 casos presentados por la gente en contra de las instituciones financieras y tarjetas de crédito. De esos, solo 43 son sobre cobros indebidos. Esta es la información que nos arrojó el sistema de gestión de casos y validado por la Juntía de Usuarios y Consumidores, lo cual no quiere decir que no exista, sino que eventualmente lo que más nos ha pasado es la dificultad de encontrar que nos estaban cobrando indebidamente. Cuando ya nos metemos al tipo de casos, GEA reporta solo 9 casos, y el resto de casos tienen que ver, y eso es significativo porque todavía hay casos de seguros de vida, seguros de salud, seguros hospitalarios, dentales, de desgravamen, de robo, de servicios turísticos. Un caso que sí estamos levantando y hay una investigación defensorial abierta es el caso de Cameron. Gente que paga por el servicio y nunca puede ir a los hoteles de Cameron porque siempre están llenos, y cuando quieren salirse porque no han gozado de un servicio pagado, además tienen que pagar una multa de $400. ¿Por qué me refiero a los otros casos? Y no es para distraer, sino para mostrar que este es uno de los casos de prácticas abusivas de lo que en derechos humanos se conoce el vínculo entre empresas y derechos humanos. La siguiente, por favor. De los casos atendidos, que son bien poquitos,
Favorables se han resuelto 23. ¿Qué quiere decir favorables? Es que se pusieron de acuerdo en los procesos de mediación el banco y el peticionario para devolver el dinero. 7 fueron abandonados o desistidos. Y solo 1 es desfavorable. ¿Qué quiere decir desfavorable? Que no se pusieron de acuerdo y el informe motivado que emite la Defensoría del Pueblo le habilita a seguir una acción judicial porque nosotros no tenemos esa competencia. Quiero reiterar la disposición de la Defensoría del Pueblo para colaborar con la Comisión e informar periódicamente de los avances de la investigación defensorial. Lo que nosotros estamos recomendando, y en efecto nos parece conveniente, es que la propia Asamblea podría determinar como una medida de no repetición, precisamente regular aquello sobre lo que no tienen, en teoría, dicen ellos, competencia. La venta de base de datos, por ejemplo, es decir, casi todos creo que caemos y decimos ¿por qué tienen mi número de teléfono? El otro tema es los mecanismos por los que supuestamente han obtenido nuestra previa y expresa autorización, que es la llamada del call center, que es la aceptación en el cajero automático tal vez del servicio, que puede ser un medio telemático, otro cualquiera, o un medio virtual. Me parece que ese es otro lugar de regulación, porque básicamente lo que estamos enfrentando es que avanza tanto la tecnología, que este aparato se vuelve tan importante que a través de un montón de medios uno por error podría decir aceptar en vez de cancelar y me empiezan a debitar algo que yo no he firmado. Creo que ahí es lo significativo sobre el vacío que existe y referir sobre todo algo, es decir, las empresas, y eso es la perspectiva de derechos humanos que maneja esta Defensoría, las empresas siempre encuentran alguna falla en los sistemas que los estados intentan plantear precisamente para ampliar el lucro que están enfrentando. Es significativo intentar saber cuál es el real perjuicio, no es solo GEA, no es solo Produbanco, y también nosotros consideramos, y esa es otra intención de la investigación defensorial, que la responsabilidad no es solo administrativa, puede ser civil, podría llegar a ser penal, digo podría, no es nuestra competencia, y creo que en este momento una investigación fiscal sobre lo que está sucediendo, sobre todo por los vínculos empresariales de determinadas autoridades públicas, también es necesario y significativo. Creo que con eso respondo la pregunta, asambleísta.